Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basadas esta vez en el libro de Juan. Como hemos visto, en mi opinión ha sido una lección muy interesante. Espero que para ustedes también. Y esta semana, como dijimos en semanas anteriores, estos escritores no están yendo en orden y esta semana vamos a empezar con el principio. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos inmensamente agradecidos por todas las bondades, por tus misericordias, por tu amor, por tu benevolencia, por la bondad y por todas las demás bendiciones que tú nos has dado durante esta semana. Te agradecemos por la bendición del tiempo, Señor, y por el tiempo, por el mismo que nos da para compartir la lección de escuela sabática con cada persona que también saca de su tiempo para acompañarnos semanas tras semana. Te pido una forma muy especial, una bendición por cada uno de ellas en forma particular, especial, sobre todo la bendición de tu Santo Espíritu, que sea su compañía, no solamente al ver esta lección, sino durante toda la semana. También te pido la misma bendición, la presencia de tu Santo Espíritu, para que no sean mis palabras siempre las tuyas. Todo eso te lo pedimos primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y como dijimos en la lección de esta semana, vamos a ir al primer capítulo del libro de Juan. Y la lección se titula La historia de fondo, el prólogo. El prólogo es una clase de introducción que se le da a los libros, como de qué se va a tratar, algo así. Eh, y el versículo para memorizar: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, esto parece más bien un trabalengua, porque estaba con Dios y al misma vez era Dios. Eh, Vamos a ver esto en más detalle durante la lección. La lección que estudiaremos durante la primera semana trató del final de Juan, lo que explica por qué escribió el libro. La lección de esta semana vuelve al principio del Evangelio, donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Como dijimos, no sé si lo dijimos aquí, cada vez que una persona, fíjense, hay 4 evangelistas, pero cada uno de ellos tenía una finalidad diferente. Aunque vio lo mismo, se enfocó en cosas diferentes y quizás tenía un objetivo diferente. O sea, llevar un mensaje diferente, una cara diferente de la misma moneda. El objetivo de Juan era, o sea, ahora va a decir dónde vas a conducir al lector. Los lectores del Nuevo Testamento suelen presentar en la primera palabra y párrafos de sus escritos los temas que desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte del barrido cósmico. Describe primordialmente acerca de Jesucristo, él se enfoca en la persona de Jesucristo, verdades que se remontan aún al tiempo de la creación, porque dicen en el principio, o sea, en la creación. Esta presentación comienza en el Evangelio y, y expone, es que se brizó un poquito la pantalla. Una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas sitúan dentro del periodo de la vida terrenal de Jesús. Esta semana comenzará con el prólogo Juan 1 al 8 y resumirá sus temas principales. Para mí esta lección es un poquito, es bastante filosófica. A mí me gustan las historias y desarrollar historias y sacar enseñanza de historias, pero aquí no hay una historia. Aquí lo que hay en el principio, el logos divino, y comienza con Juan 1:1-5.
que es un versículo muy conocido. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, Juan es un testigo de lo que de lo que hizo Jesús. Vio con los ojos, o sea, aquí está utilizando los sentidos. Él no solamente escuchó o oyó con el oído, él vio con los ojos y palpó con las manos. O sea, está utilizando cuando uno, una cosa es ver solamente, o sea, cuando uno ve, usa dos sentidos, la vista, bueno, puede utilizar la vista, pero él está integrando el oído y está integrando las palmas, o sea, realmente vio, está yendo más allá. Cuando uno o sea, cuando uno usa los sentidos en algo, entre más sentidos se utiliza, más se graba en la mente. Eh, Dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, y otra vez lo dice, eso anunciamos, ellos son testigos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesús. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, aquí está diciendo un propósito. Él quiere compartir con otro lo que vio, lo que escuchó, lo que palpó, para que tengan la misma comunión que ellos tuvieron y para que el gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo me fui porque esto era hasta el 5. Y quiere decir que Jesús era la luz y el que está en la luz no anda en tinieblas. El Evangelio de Juan comienza con este pensamiento. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y aquí dice, esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamientos que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el Evangelio alude a la creación en el principio. El verbo y estaba presente desde el principio del universo. Juan afirma así que la existencia de Jesús es eterna, que Jesús no simplemente fue un ser humano que nació del vientre de María, sino que él es eterno, porque ya estaba en el principio. Y aclara, el verbo estaba con Dios. En Juan 1:18 afirma que Dios, el Hijo, está en el seno del Padre. Sea cual fuera el significado de esta palabra, una cosa segura, Jesús, la persona de Jesús y la persona del Padre están estrechamente ligadas. Y dice, y el verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el verbo estar con Dios si el verbo era Dios? Ahí se está manifestando que no está hablando de Dios Padre y que Dios Padre estaba con el verbo. La respuesta la encontramos en el original. Miren, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que estar presente. Claro, el Espíritu Santo hace milagros porque no todo el mundo tiene acceso al original. No todo el mundo tiene acceso a saber cómo era la cultura en aquel tiempo. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener presente que fue escrita en un tiempo diferente, en una cultura diferente y en un idioma diferente. Todo eso tenemos que tener en cuenta que quizás la persona se expresaba de una manera diferente, quizás las costumbres eran diferentes. No quiero decir que lo que está en la Biblia cambia de acuerdo a la costumbre, a veces sí, pero para entender podemos, por eso estas lecciones son buenas,
porque quizás si usted estudia la Biblia y lee la Biblia y no sabe griego, no sabemos griego o hebreo, pero estas personas nos dan las palabras y nos hacen entender qué quería decir esa palabra. Y en este está hablando el original, el griego, existe el artículo definido el, pero no el indefinido un, uno. Ve que es diferente al español el que estamos utilizando. Lo importante para nosotros es el artículo indefinido el. El griego indica particularmente decir un objeto o una persona en particular. Aquí estamos tomando una clase de teología, quizás esto así es un poquito más tedioso, por eso estoy leyendo. En la frase el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto apunta a un individuo en particular, el Padre. El verbo estaba con el Padre en la frase y el verbo era Dios. O sea, aquí está diciendo, está dejando entredicho que el verbo es otra persona aparte de Dios, pero es Dios. Como nosotros tenemos claro el concepto de un Dios que es triuno, que son tres y a la vez es uno, podemos entender que aquí no se está hablando de Dios Padre, sino que está hablando del Dios Hijo. El verbo era el Dios Hijo, o sea, Jesús, y que Jesús era Dios, pero el Padre estaba con él. Por eso podemos entender que el verbo era Dios, pero que estaba con Dios a la vez. Era y estaba porque son dos. Son tres, pero aquí está hablando de dos. No sé si me di a entender. Eso mayormente lo que quiere decir. El apóstol corrobora en Juan 1, 3 al 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas, es decir, todo lo que una vez existió llegó a la existencia en virtud de la creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, esto es una frase que está en el deseado de toda la gente, la página 11. Desde el día de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Si nosotros leemos en Juan, perdón, en Génesis, el, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, aquí vemos que no solamente uno, porque dice que estaba Dios, estaba el Espíritu, y cuando dice hagamos al hombre, lo dice en plural, no lo dice en unos, dice hagamos, dice hagamos. A veces yo uso la palabra hagamos, hablo yo en tercera persona, es una costumbre que tengo para no mencionar tanto yo. Pero en ese y es confuso porque a veces estoy hablando de otra persona que está conmigo y a veces estoy hablando de yo sola. O sea, de yo y hablo de nosotros. Pero en este caso es porque Dios estaba con alguien más. Él no estaba solo. Eh, ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? O sea, no fuera Dios, murió un ser creado por nosotros, no podía ser, tenía que ser Dios. Eh, eso perdería mucho la esencia de lo que nosotros creemos si Jesús fuera un ser creado. Y en la parte del lunes, la palabra hecha carne. Y seguimos en Juan, el 1 el 3 al 14. Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando del verbo todavía. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no permanecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí estamos hablando no de Juan el escritor, sino de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que creyesen en él. No, él no era la luz para que diese testimonio, o sea, él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. No era él, sino que él era el mensajero. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba escrito que sería así, que sería rechazado de los hombres. Ese era. Eh, Más todo lo que lo recibieron, o sea, no todos lo recibieron, pero hubieron personas que lo recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. Y aquí está, no todos son hijos de Dios, solamente el que recibe. Todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero solamente el que recibe a Jesús, a Dios, es hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquí estamos hablando que Juan comienza eh, con el Evangelio, no comienza con el Evangelio, no comienza el Evangelio con el nombre de Jesús, sino con el término logos. Si usted no lo ve en su Biblia, logos, es porque verbo en logos. Logos es me parece que en latín, no sé si es griego, pero también en latín. Entonces, si no en latín me equivoqué, lo siento. Eh, yo sé que está en griegos y dice que varios filósofos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo, a la lógica, a la razón en sí misma. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, sé que muchos lo han escuchado, había dividido la realidad en dos ámbitos, en dos esferas, la celestial e inmutable, donde existía la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba. Por eso esa gente eh, deseaban, Platón y otros filósofos, ellos deseaban salir del cuerpo para vivir allá en la esfera celestial. Ellos pensaban que el cuerpo era malo. Um, Donde quiera que ésta supuestamente existiera, alguna filosofía identifican el logo como un intermediario abstracto entre la forma interna y la forma perecedera. O sea, esta gente creían en dioses de esa manera. Juan utiliza el término diferente, sostiene la verdad. El logos no es un concepto etéreo o abstracto, no es algo, o sea, no es un... ah, abstracto no algo que se pueda tocar, sino ni un cuerpo así flotante, que no tiene cuerpo, que flota entre el cielo y la tierra, sino que el logo, la escritura, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí logos es la escritura de Dios, o sea, la palabra de Dios es lo que él se está refiriendo a logos. Y lo importante es decir que se reveló en la humanidad de la forma más radical. Dios hizo uno de nosotros. Logos representa a Dios eterno, que entra en un cuerpo, entra en el tiempo y en el espacio, que habla y actúa y se relaciona con los seres humanos de forma personal. Y aquí el Logos se está refiriendo a Jesús. Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó. Aquí la palabra habitó significa colocar una tienda de campaña, o sea, la palabra original griega para habitar significa
colocar una tienda de campaña y este escritor está haciendo un enlace entre cuando Dios le pidió a Moisés, háganme una tienda y yo habitaré en vosotros, o sea, en el desierto. El pueblo de Israel tuvo que hacer el santuario, el tabernáculo para que Dios habitara, solo que Dios no habitaba en forma, ahí sí habitaba en forma hasta, o sea, en forma de espíritu, no era que se veía una persona, pero esta vez Dios se hizo carne y habitó como en una tienda entre nosotros. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana velando su gloria. O sea, él no podía venir como Dios porque ¿quién se le iba a acercar? Imagínense en el desierto cuando la presencia de Dios bajaba a o sea, él habitaba en la Chequina, o sea, en forma simbólica, pero cuando la presencia de Dios bajaba a esa carpa, al tabernáculo, el pueblo de Israel se retiraba, se temblaba. Es más, ellos decía que no nos hable, que no nos vean porque no lo podía soportar. Y entonces Moisés iba, y cuando Moisés iba y hablaba con esa presencia, se tenía que cubrir el rostro porque el pueblo no lo soportaba. Así que Dios o Jesús no podía venir en esa forma porque no lo iban a soportar. Tenía que guardar su gloria y tener un cuerpo como nosotros. By the way, eh, Jesús siempre va a estar atrapado en este cuerpo. Eh, Eso fue un gran sacrificio que él hizo, siempre va a ser humano, igual que uno de nosotros. O sea, va a tener un cuerpo humano como nosotros. Eso es un misterio, el misterio de la encarnación es algo que no podríamos explicar, en uno de los misterios que es mejor. eh, Tratar de decir lo mismo para no entrar en una zona que es muy difícil o sea, que no ha sido revelada totalmente o nuestra mente humana pequeña no lo puede comprender. Eh, el martes es oír o no oír la palabra. Y esto es Juan 9 al 13 y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, aquella luz que en este mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Eso ya lo hemos leído. Vamos a leer el 13, los cuales no son engendrados de carne, o sea, aquí él hace una distinción entre los que los recibieron, que son llamados hijos de Dios, y los que no los recibieron son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. Y los que los recibieron no son engendrados en carne, o sea, esa es su manera espiritual, ya son espirituales y no son engendrados de carne ni por voluntad de hombre. Eh, Juan dice, eh, que ilumina a toda persona, o sea, la luz del mundo ilumina a toda persona. Iluminar quiere decir que quizás se le ilumina el entendimiento. Esa luz ilumina el mundo haciéndolo comprensible. Se puede entender un poco quién era Dios, como dice C.S. Lewis. Yo soy yo soy admiradora de C.S. Lewis. No, no se imaginan lo que puede hacer los escritos de Lewis en mí. A veces yo lo escribo un montón de citas y eso. Wow, eso es emocionante realmente lo que este señor escribió. Y él dice, creo en el cristianismo, me hace clic de una vez, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque él veo, creo. Ajá. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todos los demás. O sea, él veía, ese señor murió hace años, eso fue en el siglo pasado. A través de Jesucristo él podía entender todas las demás cosas. Em, Como veremos en el estudio de esta semana, un tema importante es el Evangelio de Juan, cómo la gente reciba o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. Lo triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como el Mesías. La mayoría no lo recibió como el Mesías. Los que lo recibieron fueron un puñado y duraron 3 años y medio para poder creer, asimilar quién él era realmente. Eh, Pablo trata del mismo trágico tema en muchos judíos que rechazaron a Jesús.
la gran mayoría. Todavía lo rechazan, todavía ellos lo están esperando. Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptan a Jesús. O sea, muchos lo aceptaron, pero como pueblo, el pueblo judío no aceptó a Jesús y no fue la gran mayoría, sino que muchos, pero no fue la mayoría como se esperaba que se hiciera. Eh, De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, el pueblo de Dios judío por naturaleza era el pueblo de Dios, y si él fue cortado por naturaleza, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. O sea, si esto que eran los naturales, y no fue que Dios lo rechazó, yo siempre lo he dicho y lo hemos visto, que siempre fue el pueblo de judío que rechazó a Jesús, no fue que él lo rechazó, sino que él una vez tras vez, él fue, rechazaron a Jesús, o sea, eh, pero Pablo lo dice que si ellos fueron rechazados, que eran los originales, imagínense nosotros que somos los injertados, que no somos las ramas naturales. Si uno no lo acepta, va a ser rechazado. Y vuelvo y digo, siempre la moneda tiene dos caras. Nosotros lo rechazamos. Dios no rechaza a nadie. Nosotros lo rechazamos. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión. En Juan 20:31, el apóstol presenta por qué escribió, para que ustedes crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida por medio de Jesús. Así la introducción y la conclusión forman parte de una especie de unidad. El concepto, o sea, en el prólogo, en la introducción, él quiere que aceptemos a Jesús, que es la luz del mundo, que no sea rechazado como fue rechazado por el pueblo judío, y en la conclusión es lo mismo. Este vínculo aparece el objeto global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesús como su Salvador. Fíjense, nosotros somos salvados por gracia a través de Jesús, no por obra para que nadie se gloríe, no por guardar la ley. Nosotros guardamos la ley como producto de tener una relación con Dios. Ahí Dios nos ayuda a través de su Hijo Jesucristo a guardar la ley. Eso es algo que debemos siempre diferenciar. Primero viene la salvación, no por guardar la ley, no por algo que nosotros podamos haber hecho, sino que es un regalo de Jesucristo que nosotros aceptamos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo. Jesús nos atrae y nosotros respondemos a esa atracción. Y cuando Dios mora en nosotros, cuando somos injertados a la vida, entonces Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, su buena voluntad, y guardamos los mandamientos y hacemos obras. Las obras que hacemos por nosotros mismos son trapo de inmundicia. La que hacemos producto de una relación con Dios tampoco no nos pertenecen porque son Dios actuando a través de nosotros. Eso es un tema muy interesante para mí. Temas que reaparecen, creer o no creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, y que es un verbo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? La salvación viene por creer, creer en Dios. Solo que el creer es un verbo, no es un sustantivo. Quiere decir que implica una acción. Em, Y sigue diciendo, porque no envió Dios al Hijo del Hombre para condenar al mundo. O sea, ese no era el propósito de Jesús a venir al mundo, no era condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. O sea, creer, no creer trae condenación, creer trae salvación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios, no son hechas por la persona. Cuando se está en Dios, se hace la obra del Padre. Eso es muy interesante. Y eh, Juan 9:35, esto es filosofía esta semana. Esto es, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijeron, ¿crees tú que es el Hijo de Dios? Eso fue a un ciego que sanó, que lo expulsaron y él le dijo, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Era creer. Aquí dice que los discípulos pertenecen en el Evangelio, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús, tan simple como es. Los que aceptaron a Jesús como el Mesías teniendo la oportunidad y los que teniendo la oportunidad de hacerlo no lo aceptaron. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente que estuvieron presentes en el milagro de los 5,000 e incluso uno de los discípulos Judas. Es interesante que los líderes del pueblo de Israel, lo que se supone que eran receptores de la verdad, no aceptaron la verdad. O sea, en la Biblia se menciona a los líderes José de Arimatea y Nicodemo. Dice que después otros aceptaron, pero o sea, no fue como que el pleno del liderazgo no fueron los que aceptaron a Jesús, fueron la gente del pueblo, la gente corriente. Eso es muy interesante saber. Eh, Fueron los pecadores los que aceptaron a Jesús. No quiere decir que los líderes no eran pecadores, solamente que ellos no se creían pecadores. Esta gente sí eran pecadoras. La mujer del pozo era súper pecadora, esa era la mujer samaritana. Eh, los discípulos, pues, final de los 3 años y medio, entendieron su condición de pecadores. Antes como que tampoco lo aceptaban. Eh, María Magdalena, ¿sabes? Yo soy fan de María Magdalena y le voy a decir por qué. Por la relación que tenía con Dios. O sea, la gente dice, por qué te gusta María Magdalena si no tienes nada en común con ella? ¿Sabes? En María Magdalena yo veo la gracia, igual que en la Samaritana veo la gracia, aunque mi vida no ha sido así. Yo veo la gracia y veo esa relación tan hermosa que Dios presenta y porque son mujeres no se menciona mucho cómo era la relación de las mujeres con Dios, por lo menos en el Nuevo Testamento, pero de esta mujer sí se menciona mucho, no sé, fue como que alguien muy importante. Bueno, se menciona a Ana, la que estaba, pero es poquito, pero esta se menciona bastante, como que se le da continuidad, es muy raro en eso, o sea, en el Nuevo Testamento no se menciona así tanto a una mujer como se menciona a María de Magdala, eso es lo que me llama mucho la atención, de que no se hagan imaginación. Eh, En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando confronta de repente, vienen a Jesús y no huyen.
Él es la luz y los ilumina. Sabe que yo mencioné una vez, y esto es, hagan la prueba, cuando uno está en un lugar oscuro y de momento entra a la luz le molesta en los ojos. Uno tiene que irse adaptando a la luz y Jesús era la luz. Lo que él predicaba era la luz. Así que la persona que estaba en tiniebla le era difícil irse adaptando a eso que él estaba diciendo. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar. Se caracterizan por amar a las tinieblas más que la luz. Mire, la gente venía a Jesús por muchas razones. Algunos venían, aquí mencionan los 5,000 que fueron alimentados, venían por curiosidad, por los panes y los peces, o sea, por encontrar algo. Y no es que nosotros no venimos a Jesús a encontrar algo, venimos a encontrar la vida eterna. Pero lo que quiero decir es que venían por algo que era efímero, algo pasajero. La semana pasada yo decía, tengo que corregir esto, que Jesús se comparaba con cosas pasajeras, con cosas materiales para mostrar que él era algo a largo plazo. Y se mencionó la luz, que él era la luz, que él era el pan, pero el pan, y quiero decir que no es cosas a largo plazo, sino cosas eternas, porque el largo plazo tiene un fin, pero las cosas eternas no tienen un fin. O sea, es decir, que la gente venía a Jesús por varias razones, pero los escribas y fariseos lo que venían a Jesús era a refutar. O sea, ellos no venían con la mente abierta para aprender. Ellos venían era para ver en qué él se había equivocado, qué él hacía en contra de lo que ellos tenían establecido. Eso era. Y no es, mire, no se quiere decir aquí que la ley sea mala, realmente no era lo malo, no era la ley, lo que era una piedra de tropiezo era la forma en que ellos habían interpretado la ley, cómo ellos habían dejado fuera al ser humano y se habían enfocado el bienestar del ser humano. Cuando yo hablo de disfrute y de bienestar, no estoy diciendo porque disfrute puede decir que me voy por ahí, qué sé yo, a hacer desastre, no. Cuando el bienestar del ser humano lo habían dejado a un lado y solamente su enfoque era en la letra de la ley, por eso lo habían hecho una carga muy pesada, porque ellos trataban de guardar la ley por sí mismos, no por Dios, o sea, y se habían vuelto fríos, no tenían empatía, no tenían compasión por los seres humanos. Y entonces Jesús viene a mostrar todo lo contrario, viene a mostrar que la ley realmente viene a beneficiar, es para beneficio del hombre, no es para una tortura china. Eso es lo que quiere decir aquí. Y por eso quizás el corazón se le encerró tanto. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Le cuesta aceptar, era lo que estamos diciendo la semana pasada. Ellos estaban velados por la incredulidad y como vimos al final de la lección pasada, por la envidia, el celo, el orgullo ciega. Vean el caso de Nabucodonosor, cómo Dios tuvo que humillar a Nabucodonosor para que creyera en Dios. Siempre menciono el caso del faraón, el faraón de las 10 plagas, porque fíjense, el faraón de José creyó de una vez, eh, pero el faraón de las 10 plagas, el orgullo era tanta que él veía señales y el corazón se le endurecía. Era lo mismo con esta gente. Le cuesta aceptar que su palabra no ven, que rompen viejas tradiciones y no cumple con sus expectativas, o sea, no era lo que ellos esperaban, no era el rey que ellos esperaban, no era el libertador que ellos esperaban, por eso lo rechazaron. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz, o sea, eso era. Ellos decían que era por Bersebú que él actuaba, no permitió que su luz entrara a su corazón porque su corazón estaba cauterizado.
Cauterizado es, no sé si han visto cuando sordan el hierro, cuando hay una ranura o algo en un hierro o otro metal, lo soldan con fuego y entonces esa ranura pues eh, se cierra porque el hierro se derrite y se sella. Así estaba el corazón de esta gente, sellado, no dejaba entrar la luz. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos que idealmente como guías espirituales de la nación debían haber sido primeros en aceptar a Jesús. O sea, ellos tenían que ser lo primero para que guiaran al pueblo, pero no pasó. Por eso fue porque, o sea, por eso fue tan problemático Jesús entrar, porque si los líderes que eran la voz del pueblo no aceptaron a Jesús, menos el pueblo, o sea, lo que aceptaron a Jesús eran personas ya que estaban cansadas de ese asunto que estaba pasando. Eso es lo que ocurre. Eh, Siempre va a ser así, nunca es la mayoría, siempre es la minoría, siempre va a ser en todo va a ser siempre la minoría, créanme. Siempre va a ser así. Temas que reaparecen, Gloria. Lee Juan 17, 1 al 5. Para uno, para uno aceptar algo nuevo, tiene que rendirse. Te lo digo porque yo lo sé. Mire, una vez a mí me ascendieron de posición y ¿saben por qué me ascendieron? Porque yo estuve dispuesta al nuevo cambio. Eh, Porque yo estuve dispuesta a aceptar que ahí que iba a ir, que iba a haber un cambio y estuve dispuesta a aceptar algo nuevo, a aprender algo nuevo. Eso me, eso fue lo que o sea, por eso me eligieron a mí, por aceptar, por estar dispuesta a aceptar algo nuevo. Eh, no quiere decir que hay cosas que no se pueden mover, pero hay otras que sí. No para bien, no para mal, sino para bien. Hay paradigmas que hay que romperse. Paradigmas son costumbres, son patrones. Esta cosa habló y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todo lo que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al Hijo de Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo hasta que el mundo fuera. Y aquí lo dice, que él estaba antes de la creación, ya él estaba y él estaba junto al Padre. El Padre y el Hijo son roles. No es que Jesús es el Hijo del Padre o uno es más que otro, sino que son roles para que nosotros entendamos. Es para nuestro beneficio, para hablando en nuestro idioma. El estudio de ayer, o sea, del miércoles, lo que acabamos de ver, se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre personas, siempre en torno a quién Jesús y quién estaba haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con este relato cósmico, o sea, en el principio creó el mundo. O sea, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios. Vuelvo y digo, esto es un rol para que nosotros entendamos. Jesús no es hijo de Dios, ellos son dos iguales. Pero llegó a existir, lo hizo solo a través de Jesús. Cuando Dios se convierte en Jesús, se convierte en el Hijo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada en cuanto existe fue hecha sin Él.
Pero a continuación señala la gloria de que se convierte en el humano en encarnación. Jesús utiliza los términos gloria, dosa, brillo, esplendor, fama y honor. Y glorificar, dosa, alabar, honrar, ensalzar, glorificar. No es la fama que nosotros encontramos ahora, eso no es. Para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor de la gloria de Dios. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. La cruz es la hora de la gloria. Esa idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma, como hemos dicho una y otra vez, Jesús recibió su gloria en la cruz. Y para nosotros es difícil de entender porque para nosotros la gloria, la grandeza tiene que ver, qué sé yo, con fama, con riqueza. Y cuando digo fama es popularidad, qué sé yo, conseguir lo máximo, tener un trabajo, el top allá, el CEO de una compañía o no sé, estar en cargo de algo. Tener riqueza, dinero, lujo, ese sería la fama, la gloria. Para Jesús, fíjense que ya Jesús tenía gloria. Ya Dios era Dios, él tenía la gloria, pero fíjense dónde él consigue la gloria según la Biblia, en la cruz. Ah, esto es grande. Esto es grande de verdad. Fíjense cómo son las cosas de Dios. Para nosotros en el lenguaje humano, que una persona consiga la gloria y la fama, es que una persona no tiene gloria y fama y de momento se encuentra en el top de algo. Qué sé yo, se hizo presidente de un país o el tope de una compañía o consiguió una mansión, el carro, qué sé yo, de su sueño, consiguió miles de seguidores aquí en las redes sociales, eso sería la gloria. Pero fíjense en el lenguaje de Dios. Dios ya tenía la gloria y miren dónde él consiguió la gloria, en la cruz. La muerte más vergonzosa, como hemos dicho una y otra vez, la cruz era solamente destinada a los peores criminales que no fueran ciudadanos romanos, porque era lo peor de lo peor, lo más vergonzoso. Y ahí en la cruz Jesús consigue la gloria. Eso es para nosotros es muy difícil de asimilar. ¿Por qué fue la gloria? Porque Él se sometió a la voluntad del Padre y hizo lo que el Padre hizo. Eso es la gloria. Eh, Fíjense que Juan el Bautista, de entre todos los hijos de varón, fue el hombre más grande. Y cuál era su grandeza? Que él se sometió a Dios. Eso fue su grandeza. Que él hizo lo que Dios le envió a hacer. La idea es paradójica, o sea, para nosotros es difícil de concebir. Este increíble contraste, Dios es Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba a Dios, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo, Marcos y en Mateo 27:46, Marcos 15:34. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan. Lucas 27, 23, 32, 47, Juan 19, 25 al 30. Como un lugar de salvación, de misericordia, donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. O sea, el Hijo de Dios se entrega a la voluntad de su Padre. Qué ironía. La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza. Cargando con los pecados del mundo es contraproducente. Por eso es paradójico. Piensen lo que significa que hiciera falta algo tan drástico. Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado, que Dios dice esto acerca de cuán malo es el pecado. O sea, el que viene al cristianismo buscando prosperidad material, te puede dar un buen golpe.
porque fíjense qué fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Dejó, él ya lo tenía y lo dejó para venir a morir la muerte más vergonzosa. Eh, Eso da un gran mensaje. Aunque a veces Dios escoge a personas y las exalta, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, pero otros como hizo con Moisés. Moisés ya tenía la gloria y la tuvo que dejar para ir a vagar con el pueblo. Jesús, o sea, Moisés es el antitipo de Jesús. Jesús ya tenía la gloria y la dejó para morir en una muerte para conseguir la gloria a la vista de Dios. Así que cuidadito con ese evangelio de la prosperidad. Eso no es bíblico. Ajá. Abraham era un príncipe en su país, tuvo que dejar su país. Y él siempre tuvo riquezas, pero vivía en tienda y se la pasaba vagando por ahí, por una tierra que nunca llegó a ser de él. Y los que están en Juan, en Hebreos 11, son muchos, son así. Así que si le vendieron un cuento de rosa y después no consiguen las rosas, lo que consiguen son las espinas, pues ya se lo advirtieron. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Como esto en nada usurpaba a Dios, o sea, él era igual a Dios. Él no era más bajito que Dios, él era igual a Dios. Hay una luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que pusiese el fundamento del mundo. En él la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminando la gloria divina y original. Esta verdad insignifica infinitamente misericordiosa en sí, explica otras verdades misteriosas que de una manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en la luz inaccesible e incomprensible. El comentario bíblico, el tomo 7, la página 100. Jesús dijo, yo cuando sea levantado de la tierra, a todo atraeré a mí. O sea, su muerte en la cruz, ser levantado, es el imán que atrae hacia él. Es la cruz la que atrae, no es una persona la que atrae. Dios no atrae, Él no nos fuerza, Él no atrae hacia Él, como un imán. Conozco a alguien que decía que pensaran en la rueda de una bicicleta, en lo que está en el medio, ahora olvide cómo se llama, los rayos y cómo todos esos rayos son unidos a eso que está en el medio. Ese es Jesús y todos esos rayos somos nosotros que somos unidos por Él. Al morir por los pecadores, Cristo murió, manifestó un amor incomprensible. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplamos el Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comenzará a revelarse a nuestra muerte, a nuestra mente, y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, internece, ¿ve? El amor de... Nosotros hablamos de amor y lo empequeñecemos porque pensamos que el amor es eso que muestran los seres humanos, que es pasión, que es apego, que es todas las cosas raras menos lo que es el amor. Pero el amor de Dios es la cosa más poderosa del universo. Y aquí dice que es ese amor, eh, es ese amor que a medida que el pecador lo contempla, internece, suaviza nuestro duro corazón. Impresiona la mente e inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacidos de un sincero deseo de hacer lo recto,
Es el poder de Cristo el que lo está atrayendo. Todo lo que nosotros hacemos, bueno, o sea, lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, por disciplina, pero si se hace genuinamente, es porque el amor de Dios está enterneciendo el corazón para que lo haga. Una influencia de la cual no somos conscientes obra sobre el alma y la conciencia se vivifica y la vida eterna se enmienda. Y a medida que Cristo lo induce a mirar a la cruz y a contemplar a quien ha traspasado sus pecados, el mandamiento haya cabida en la conciencia. Esto está en El Camino a Cristo, la página 23 al 24. Fíjense que todo lo que es bueno, todo lo bueno que nosotros hacemos proviene de Dios. Por eso no es pérdida de tiempo hablar sobre el amor de Dios, porque realmente ese es el agente transformador. Ese es el que nos cambia. Ese es el que nos inspira a hacer la voluntad de Dios. No es otra cosa. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos eso y pensamos que si no coaccionamos, que si no decimos cosas como si no hace esto, pues te va a perder, pues la gente no va a hacer caso. Eso no funciona así. Es el amor de Dios el que hace el trabajo genuino en el ser humano. Bueno, esta ha sido una lección, qué sé yo, diferente a las demás. Yo sin más me despido deseándole que tengan una feliz semana, que estudien su Biblia, que estudien la lección de escuela sabática y que el Señor le bendiga en todo lo que hagan y los prosperen de acuerdo a su propósito. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias porque ese Verbo era la luz y alumbró nuestro camino lleno de oscuridad. Gracias porque tú deseaste, el Verbo se deseó glorificarse en la cruz, Señor, la muerte más horrorosa que pueda haber, pero Él se sometió a la voluntad de su Padre y gracias a Él nosotros podemos ser atraídos hacia ti y hacer tu voluntad lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en esta semana, a vivir un día a la vez, un minuto a la vez y que tu Santo Espíritu, Señor, sea dirija nuestra vida. Te pido en forma muy especial por cada persona que nos ve. Que tu Santo Espíritu sea con ellos, Señor, y que también tú suplas todas sus necesidades, aquellas que tú piensas que son las que realmente se necesitan. Cuídanos, bendícenos siempre, perdona nuestros pecados y todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.